Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Bueno, bienvenida Conci a Brújula de Bienestar. Conci es una amiga personal mía. Sí. Y bueno, hoy es nuestra invitada de hoy. Así como dijimos en la introducción, ella es arquitecta y tiene un proyecto personal muy interesante, muy lindo, que ahora nos va a contar. Y bueno, Conci, nosotros te queremos contar un poco de nuestro podcast, Brújula de Bienestar. Dale. ¿De qué se trata? Obviamente nosotros hablamos de salud, ¿sí? Y salud mental, desde el punto de vista emocional, vincular y también un poco más elevado, espiritual. ¿Sí? Me encanta estar de invitada en este espacio, chicos. Muchas gracias por convocarme. Me siento muy honrada y de poder acercar a más gente, nada, el mensaje que uno va teniendo, ¿no? Que creo que es el propósito. Obvio. Y lo lindo, bueno, un poco lo lindo de lo que haces vos, que para mí es algo nuevo. Yo nunca lo había escuchado. ¿Cómo haces esto el tema de, bueno, de la arquitectura, ¿no? Y el espacio donde uno habita. Yo Y tampoco cómo lo lo... había escuchado. Me encanta. En ¿Y realidad cómo lo es las una emociones? Contanos un poco. perdón. Es una integración que sucedió a partir de una formación que hice el año pasado. Yo venía con podemos decirle un desencanto, tendría que haber habido un encanto previo, pero digamos, como medio dolida por cómo se desarrollaban las obras, ¿no? Y todos los procesos de diseño de las casas. Me pasaba que empecé a vivenciarlas como espacios de mucha riqueza a partir de formaciones mías, ¿no? Personales. Uno creo que se va poniendo más grande, ojalá que no, que cada vez más chicos empiecen a explorar su mundo interior. Pero yo empecé a formarme en meditación y en espiritualidad, y eso, quieras o no, es como que te conecta con todo, ¿no? Entonces empezás a vivir en un montón de planos tuyos, con mucha más, no sé si es profundidad o conexión o percepción, pero me empecé a dar cuenta que primero los procesos de diseño eran riquísimos en cuanto al autoconocimiento que podía surgir de esos espacios, de esos vínculos, de ese proceso, diríamos. Y después empezó como a dolerme toda la parte como más compleja del proceso de la construcción y de llevar adelante ese proyecto, que es una transformación. Y cuando entendí que esa transformación era una transformación física, que implicaba una transformación de vida, energética, de mentalidad, de un montón de cosas, ahí fue como que hice como, wow, esto es enorme, porque en realidad si pudiésemos ayudar a las personas a transitar este proceso, como cualquier proceso terapéutico, desde un enfoque un poquitito más holístico, integral, podía resultar como un proceso que te hiciese crecer, ¿no? Que fuese como una terapia o como un retiro, como digamos, cualquier proceso transformador. Y bueno, no existe. O sea, no sé. La verdad es Primero te pasó que a vos interna y después lo trasladaste al proyecto en sí. en realidad medio que lo soñé. O sea, viste esas cosas que es como que te baja data, ¿no? Yo vivía como un poco dividida, ¿no? Porque empezaba a trabajar mi mundo interior y empezás a comunicarte un poco diferente, ¿no? Entonces empezás a darte cuenta que diríamos, hay como dos partes de uno como disgregados, ¿no? Entonces trabajás y el mundo profesional es como que demanda o exige cierto profesionalismo y cierta manera de expresarse que empezaba a no condicionar conmigo. Entonces esa separación la estaba padeciendo, ¿no? Entonces cuando sentí que lo pude integrar y que pude empezar a trabajar desde un lugar como
sin nombre al principio, porque es como que tengo mi estudio donde integro estas temáticas y después dije, no, pero esto hay que hablarlo. Entonces ahí fue que creé el podcast mío, que se llama Bienestar, Arquitectura y Emociones, que es un espacio donde traigo estas temáticas y donde voy contando las cosas que a mí me pasan en la profesión o en la vida. Y bueno, y resonó lindo. Y eso es muy loco. Y mira, te cuento, nosotros siempre, un poco ya te lo había hablado, pero en Brújula de Bienestar hablamos de los puntos cardinales, ¿no? Empezando siempre por el sur, que son nuestras raíces, nuestros Ujú. aprendizajes, ¿no? Que hacen que nosotros seamos también como somos y que vamos tomando transformaciones y evolucionando. Y después tenemos lo que es el oeste, que es como la parte más como terrenal, que es como lo físico, la salud, los vínculos. Entonces, un poco, bueno, vos nos venías contando más que nada tus raíces, ¿no? Como tu sur. ¿Cómo empezó este proyecto? Como calculo que es uno de tus sueños, todo esto que estás haciendo también, ¿no? Debe ser un Como propósito. lo soñé y sucedió, no hubo como, o sea, ahora hay una construcción, ¿no? O sea, yo voy trabajando en afinar esto que es como que fue muy intuitivo. Entonces, para poder conectar es como que a veces la palabra precisa es necesaria. Pero fue sucediendo. Yo no me imaginé que iba a estar trabajando de esta manera en mi profesión. En la facu no, o sea, No, no. no, sí. Pero, ¿a No. cuántos años tenés de arquitecta? Y me recibí en el 2006, o sea, y bastante. Trabajé de manera independiente desde el 2008 hasta ahora y tuve en el medio 3 hijos, con lo cual esa es una escuela de vida impresionante en cuanto a mil cosas. Y creo que a raíz de momentos bastante oscuros míos fue que empecé a buscar como en otros lugares, ¿no? O sea, siempre la espiritualidad fue parte de mi vida porque siempre me interesó. Me interesaron todas las religiones, me interesa todo lo que es la integración cultural. Y un poco en esto que decís del ¿Desde sur, niña o fue a partir de estos momentos oscuros que empezaste a conectarte con la espiritualidad? ¿O ya lo traías desde que sos chica? ¿Viste que algunos ya vienen yo creo que como lo más traía desde conectados con chica. eso? Yo tuve una formación católica en Córdoba, yo nací en Córdoba, pero en una escuela con un perfil, la Sayano, que es una escuela muy misionera, y entonces a mí me enseñaron de religión desde un lugar muy amoroso. Entonces, es más, Mm. cuando inicié, cuando continué más adolescente con formaciones religiosas, me empezó a hacer bastante ruido porque había algo interno que estaba presente, ¿no? Entonces, en la búsqueda de esa como unión de todas estas cosas es que uno empieza a explorar, o sea, y la curiosidad creo que es algo que es innato y es humano, ¿no? Entonces, el tema es cuánta atención uno le preste a esa curiosidad. Y después respecto al habitar, al interés en ese tema, creo que estuvo siempre ahí. O sea, Siempre. me mudé muchas veces, cambié de chiquita de Buenos Aires a Córdoba, mi familia se mudó y eso fue un cimbronazo de desarraigo fuerte, Mm. pero que me hizo crecer muchísimo y suena como medio como cliché, pero es verdad. O sea, fue una experiencia complicada porque me costó mucho eh, hacer amigos en Buenos Aires, pasé una adolescencia complicada y después, como si fuese algo terapéutico, me fui de intercambio por elección a vivir a Austria 9 meses y ahí como que reviví o reedité toda esa experiencia desde un lugar elegido y siempre interesada por las culturas y demás, y fue espectacular. Y después, bueno, me vine a vivir a Montevideo, ahí nos conocimos con Sole, ya desde un lugar mucho más liviano. O sea, es como que ya me siento que vivo en todos lados, que puedo vivir en todos lados. Y, y con mis clientes siempre miro mucho cómo viven, qué temas emocionales tienen asociados a la casa. La casa de la infancia tiene una relevancia enorme. Eso Las justo te iba a preguntar, hablando del habitar, ¿qué te enseñaron tus casas de la infancia sobre cómo habitar hoy en día? ¿Qué te dejaron? Qué linda pregunta. Mis casas de la infancia, bueno, con meditación uno puede recordar un montón de cosas, ¿no? Que eso es como espectacular. Pero viví en una casa muy linda de chica, pero en realidad
lo que era tan lindo era lo que se vivía adentro, ¿no? A veces uno asocia el buen habitar a un montón de espacios o a un montón de, no sé, estándares que crea, que no Ujú. necesariamente tienen que ver con lo que te hace feliz. Entonces, en mi casa de chiquita siempre había música, entonces para mí un hogar es eso, es donde hay música. Y trato de llevar eso a ayudar a los clientes a que vean cuál es la referencia que los hace sentir seguros, ¿no? Las casas tienen esto de cobijo, de maternar, de que te envuelven, ¿no? Es la primero, o sea, salís de tu mamá, vas a una casa y eso es el espacio al que vos llegás y te sentís vos. Entonces eso es muy profundo y entender eso después en los procesos donde uno se muda, te hace entender que bueno, que hay que ser más compasivo, ¿no? O sea, sacar todo para afuera, buscar una nueva casa. Bueno, y si se mira desde ese lugar compasivo, se transita mejor, ¿no? Sí. ¿Y qué emociones ves más presentes pues, en las casas con las que trabajas, ¿no? Uf, ¿Te pusiste a sí, pensar qué emociones? sí, es que estoy escribiendo un programa formativo para acompañar a la gente en los procesos, ¿no? De transformación de las casas. Principalmente cuando hay miedo al control, ¿no? Entonces, frente a esta situación de transformación que desestabiliza mucho a la psiquis, podemos decirlo, o a lo que uno entiende como su identidad, mucha gente tiende o a pasarse de control o a querer desentenderse, ¿no? Los dos extremos de una energía que nada, que está en desequilibrio. Entonces, cuando se desentiende, se desencanta. ¿No? Claro, O después termina teniendo una casa en la que no resuena o que no funciona como necesita, porque las casas tienen esto de integrar materia y energía, entonces tienen que funcionar. Y son una total. matriz aparte, porque tenés como personas, hábitos, un montón de cosas. Y después, si se pasa de control, en general vive el proceso con mucha ansiedad. Es un proceso que lleva tiempo, que implica un trabajo de introspección. Entonces, ir a lo profundo, bueno, no mucha gente está con ganas o sabe que eso va a exponerse. Surgen a veces conversaciones en las parejas que no sucedieron en los momentos que tenían que suceder, que tienen que ver con decisiones de familia, con cómo queremos vivir, con qué rol tiene la tecnología en nuestra casa, cómo queremos que educar a nuestros hijos en este y en tal tema. Surgen discusiones respecto al dinero. Sí. ¿Hasta qué punto nos merecemos invertir este dinero en nuestra casa? ¿Hasta qué punto, o sea, que ahí hay merecimiento, dinero, hay como temas súper potentes. ¿Qué Eh, profundidad? Todas esas preguntas las haces vos en la entrevista porque no es lo convencional. Generalmente te dicen, bueno, ¿qué materiales? Desde otro lado, ¿no? Lo tuyo es yo como ya lo había esto de... incorporado hace un tiempo en formatos de entrevistas previas, que eso lo que es el trabajo en el estudio, ¿no? Pero ahora que pude identificar y voy haciendo conexiones con cualquier proceso terapéutico o con formaciones, viste, que surgen más de coaching y demás, vas viendo que estas son las temáticas, ¿no? Que van surgiendo. Entonces yo voy como diciendo, opa, acá hay merecimiento, vamos a hablar de esto. Acá hay visibilidad. No siempre en el trabajo en estudio lo traigo así tan frontal, sino que yo lo voy detectando y voy tratando como de hacer preguntas para que la persona pueda encontrar la respuesta que le vaya a ella, ¿no? Pero sí hacía entrevistas desde hace mucho tiempo, hacía como un ingreso al trabajo desde un formato de entrevistas, donde como las casas en general son de dos personas que deciden vivir juntas, hay una integración de historias ahí. Entonces hacía una entrevista con uno, una entrevista con el otro y después los ponía así como muy de frente a hacerla juntos. O sea, para que ya arranquemos sabiendo que esto es así y que lo que tenga que salir arranque saliendo y después lo trabajamos, ¿no? Lo tenemos que como transformar en materia, en algo que funcione. Así que sí. Evitando divorcios vos con tu intervención. O generás, ¿no?
En realidad suceden que esas cosas a veces tienen que suceder y terminan saliendo en eso o en otros lados, pero sí el consenso, ¿no? El trabajo del consenso, el diálogo es clave. Sí, pero también porque estás haciendo consciente vos algo que está escondido, que no lo tenemos presente. Es que no lo hago Porque- yo, lo hace el proceso. Pero ¿cuánta gente, cuántos arquitectos se encargan de poner en palabras y traer la imagen de la casa, de la niñez de cada uno, Sí, en realidad eso, alinearla con lo que están buscando en los ideales? sí, en realidad yo creo que termina surgiendo de manera inconsciente esas preguntas. El tema es que a veces los arquitectos en nuestro sistema, que también está regido por el mercado, vamos muy rápido. Y las personas también quieren las casas muy rápido, quieren las soluciones rápidas porque toda la vida es así, al palo, al palo, al palo, eficiencia, eficiencia, el tiempo es dinero y chau. Entonces, em, un poco empecé a tratar de comunicar como trabajo para que el que quiera y el que resuene esté y el que necesite otro trabajo está perfecto, o sea, y bueno, nada, ya verá. O sea, sí, capaz que lo transitan y no se llega a este nivel de profundidad, ¿no? También cada Bueno, uno lo persona, pones, abrís el diálogo a ponerlo. Que no parezca después, porque vos tenés una construcción en tu universo laboral que va de lo más chiquito a lo más grande. Si descubrís este problema al inicio, hay poco para corregir. El tema está que cuando terminaste la casa y te das cuenta que no se convive. hay gente que se entrega completamente a su arquitecto, que tiene un vínculo incluso que se conocen y no necesitan ir tan profundo porque es como que, nada. Y eso funciona bien digamos, o hay gente que le da la llave de su departamento de Punta del Este a alguien y quiere llegar en 6 meses y que esté todo como si fuese, bueno, en general eso existe, pero tiene que ver también con el compromiso. Yo creo que o sea, con el compromiso de uno con uno mismo. O sea, no está ni bien ni mal, pero sí me doy cuenta que cada vez la gente, no sé, ustedes lo verán, ¿no? En consulta y a través de este espacio, pero la gente quiere vivir con más conciencia, hay como una especie de despertar. Y, y también hay tanta información dando vueltas que la gente ya no compra la fórmula prefabricada de todo. Entonces, la autenticidad es clave en el mensaje que uno transmite y cuando trabaja y también en las casas de uno. O sea, tu Sí, casa es un reflejo de tu vida y es un manifiesto. Entonces, por eso es un manifiesto de cómo vivís y socialmente también. Fíjate que a veces cuando te vas a hacer una casa, todo el mundo te pregunta, ¿cómo va la casa? ¿Cuándo te mudás? ¿Cuánto falta? Es como es como un evento, es como polémico, es como la maternidad, ¿viste? Que todo el mundo te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿A qué cole? Y a veces eso genera un montón de ansiedad, pero porque es algo social y de alta visibilidad. ujú, totalmente. Entonces, también saber que ese manifiesto podés vivirlo como nada, quién soy, cómo quiero vivir, qué elijo. Bueno, nada. Y hablando un poquito de esto de habitar con conciencia, ¿cómo podemos armar un espacio, un hogar que sea como seguro emocionalmente? Bueno, Ponele que yo, bueno, me encantaría transformar mi casa, pero no tengo tanto dinero, pues también te pasa eso, ¿no? Que uno dice, bueno, hoy quiero cambiar todo, pero ¿cómo podemos lograr como esta sensación de hogar sí. y no En tener que invertir? realidad o sea, por supuesto que la mentalidad es clave, ¿no? Pero también hay recursos de la materia, o sea, del diseño que te pueden ayudar a vivir, a sentirte más cobijado. Es importante que identifiques primero qué es lo que vos necesitas y qué es lo que te gusta de una casa, ¿no? Muchas veces te gusta una imagen y ahí es como más técnico, pero te gusta algo que ves en Pinterest, ¿no? O en una imagen así como y en realidad está bueno hacerse las preguntas de, bueno, ¿qué es lo que me gusta de ese espacio? Porque en realidad puede ser que sea la luz, porque la luz Mm, es muy atractiva. Entonces, o la imagen que asociás a que qué lindo cocinar en familia, porque en realidad no era la luz, era que la señora estaba haciendo algo con qué divina esa cocina, ¿no? Porque en realidad uno se está imaginando el compartir. Entonces, no necesariamente necesitas esa cocina, sino generar el momento para poder alcanzar ese estado, ¿no?
A veces, Sí. hoy justo capaz de invertir, hablar de cocinas, que es un espacio que suele ser bastante caro de modificar. eh, no, capaz no es el ejemplo más acorde, pero también, por ejemplo, se puede tener espacios privados personales. A veces no, las casas las vivimos muy desde lo funcional y a veces necesitamos ese momento, ese espacio, perdón, que nos permita inspirarnos. Entonces, tener un lugarcito de uno, ¿no? Donde uno pueda, el sillón de uno, el sillón que, el Yo rincón. allá en Montevideo agarré el cuarto de servicio y era mi lugar. Lo puse divino, ¿viste? Uno dice, bueno, el cuarto de servicio es como el último rincón y lo pinté y le puse mi impronta y ahí meditaba y era como mi lugar, era como mi santuario. Y los chicos, el único lugar en la casa, llegaban de colegio y se iban a mi lugar. Al Claro. cuarto de servicio, digo, como uno energéticamente, meditando, que sea el lugar donde uno encuentra la paz, donde creás. Es como le cargas con una energía a ese lugar que te das cuenta que es como todos quieren ir ahí. Y por ahí no es el espacio más lindo, más grande, más funcional, ¿no? Y ahí También dije, está todo wow, lo táctil, ¿no? Todo lo táctil sensorial, o sea, algo suavecito, algo, o diríamos, ¿qué es lo que a vos te resuena? Todo lo que es material es mundo sensorial y el color también, ¿no? El color tiene una impronta muy de cultura. Pero eso de que decís de que los chicos se van a donde hay buena energía es total. Yo me acuerdo que de verlo de cuando mis hijos eran chicos, que abrían las cajas de juguetes en el mismo lugar, que era como donde terminaba no era un espacio en particular, pero era donde terminaba la escalera y había como una especie de lugar de patiecito. Y después estudiando Feng Shui, más adelante, era una casa que había diseñado yo, era un punto de confluencia enorme, como de líneas, ¿no? Entonces es como, wow, esto es muy flash. Vos vas verificando que es así, o los perros también. Ese es otro re buen termómetro de los ah, espacios ¿Dónde va el perro? donde se sienta a dormir. Sí, fíjate que tienden a hacerlo como en lugares medios eh, como regulares y puede ser que en ese lugar caiga un rayo de luz a la tarde o puede ser que sea un lugar donde no llega el ruido de lavarropas, ¿no? Entonces a claro. veces estamos acostumbrados a vivir con frecuencias alrededor nuestro de todo tipo y bueno, eso yo si estoy trabajando en un proyecto, yo sé que voy a tratar de que tu oficina no esté al lado de las ropas, porque yo lo veo y me lo enseñaron en la facu, pero, Claro. pero no siempre estás atento a esas cosas, o sea, está atento uno cuando elige dónde ubicarse, dónde ubicar su espacio de trabajo, su espacio de meditación. Bien. Y, no, habla vos. No, yo quería saber del tema de la tecnología, que ya la nombraste en su Sí. momento, es como un punto de crisis, porque Mm. está cotidianamente cercana a nosotros, pero a la vez genera estas dificultades con los chicos y ponerle un límite. ¿Cómo integras eso en una casa y qué problemas ves en ese punto? Em, Pensé que me ibas a preguntar sobre tecnología a nivel vibracional, que también es polémico, ¿no? Que las casas están envueltas en cables, en electricidad, en Ah, bueno, wifi. Eso es más como, hay un montón de escritos y teorías que están trabajando eso. Pero el tema desde lo que es hábitos, de las dos principalmente, maneras, como ¿cómo? vos quieras. Sí, sí, es que en realidad desde lo de hábitos yo lo experimenté como mamá y como en las diferentes instancias del crecimiento de mis hijos. Hoy tengo un hijo de 15 años y tengo una hija de 10, o sea que van 15 años de maternidad y, y siempre le tuve bastante miedo a la tecnología porque me parecía que nos quitaba percepción. Soy muy fan del mundo, de la vida, de probar las mil actividades. Entonces me asustaba mucho esto, ¿no? Y en algún momento me di cuenta que había que encontrar un punto intermedio y que había mucha riqueza en eso también. Entonces, con mis clientes lo que hago es, con mis clientes en el estudio, ¿no? Porque la formación todavía no, no vio la luz. Esperemos que el año que viene salga. Los hago reflexionar sobre
cuánto tiempo están expuestos a una pantalla y cómo, por ejemplo, una pantalla que es un tapón negro, ¿sí? Cuando está apagada es como un cuadrado negro. Eso capta la atención en cualquier espacio en el que ingresás porque está fabricada para captar la atención. Entonces, ¿hay necesidad de tener una televisión en cada ambiente de la casa? En el living, por ejemplo, o en la comida. Ups. Em, Cerca de la mesa. Entonces es mucho lo que, es mucho, digamos, los espacios donde puede haber tecnología cada vez son más, hasta la pantalla de la heladera te dice Sí, como no, sí, en todos lados, sí, obvio. todo el tiempo. Y, y para mí hay que regular, pero esa es mi vivencia, ¿no? Eh, el Y con la parte acceso, energética que dijiste, ¿cómo sentís que se puede administrar eso y qué dificultades hay? perdón, me repetís porque no se escuchó la primera parte. Ético, ¿qué La decís? tecnología y más que nada a nivel vibracional. A nivel vibracional, yo Es creo lo que que leí. no hay todavía, no pasó el suficiente tiempo, pero sí te puedo decir cómo me siento yo. O sea, a mí me pasa de rosca. El estímulo visual en mi cerebro me pasa de rosca porque tengo una cabeza que procesa un montón a la vez. Le copa el multitasking. Entonces, y lo veo en mis hijos en cuanto a que los absorbe, pero también tengo una hija fanática de la lectura que se absorbe durante horas leyendo. Entonces a veces me traigo la reflexión sobre, bueno, yo también leía 1000 horas, ¿no? Y me aislaba del mundo. ¿Y por qué entonces, bueno, sí, eso es lo que te argumentan, sí, por qué entonces estaría mal verse una película? Bueno, en realidad para mí tiene que ver con el mono, con el canal que absorbe, o sea, la tecnología te absorbe todos los sentidos a la vez. La lectura te está permitiendo que haya como una instancia de imaginación. Bueno, Conci, contame una pregunta más personal. Contame de qué espacio de tu casa que vos habitás sentís que es el que más te representa y cuál te gustaría transformar hoy por hoy. Eh, bueno, arquitecta no puedo parar, estoy como en todos lados metida, pero mi casa es una casa que compré hecha. Yo antes había tenido, en Argentina tenía mi casa diseñada por mí. Entonces, es una casa que me enseñó a soltar un poquito el control en cuanto a lo que espero de los espacios, porque son lo que son y los voy transformando. El que más me representa, yo tengo en mi cuarto, en mi dormitorio, un lugarcito que es en el que yo siento que se va acumulando energía, porque es donde hay como una alfombra, es una esquinita, hay una tele, pero no la usa nadie, porque, no, o sea, en mi dormitorio la televisión está como, está la cama, no está enfrente, está como a la vuelta en esta especie de livingcito donde no la ves. Y la verdad es que no la usamos, porque no me acuerdo que está, lo cual me copa. Y ahí es donde yo me siento a meditar, donde yo me pongo a escribir, donde a veces hago alguna práctica. Yo siempre trato de hacer alguna práctica corporal, hago Qigong, medio inventado ya, porque que es una práctica de medicina china, de Tai Chi, Kung Fu y Qigong son las tres prácticas corporales. Y eso es como que me ayuda a entrar en clima. Así que ese es mi lugarcito, me encanta, es donde me encanta meterme. Y después, ¿qué transformaría? La fui transformando por etapas. A esta casa le traje, la fui reformando y trayéndole materiales de mi casa de Buenos Aires, como que le puse los mismos pisos cuando la reformé o los colores parecidos. Y fue Ujú. genial porque mis hijos, como que los traía, cuando hicimos la reforma fue brava y los iba trayendo y me decían, ay mamá, parece mini Santa Clara, porque Ah, como que ellos se vinieron hace casi 5 años, ¿no? Pero ese recuerdo de la infancia está ahí y para mí era como devolverles ese lugar inicial que fue tan lindo y tan seguro, me encantó. Todavía me queda transformar la cocina y me doy ujú. cuenta que son por cómo me gusta cocinar y compartir el comer, nada, el cocinar, el comer, diríamos, como que no tiene un espacio donde podamos compartir esos momentos. Me queda transformarla, pero tengo un proyecto, obvio, repensado. Siempre Todavía no entra me el dio la proyecto. economía, sí. Pero a veces pienso que
viste, pasar otra vez por una reforma es un tema para todos. Es como que está toda la familia con estas antenas paradas. Entonces, no lo necesito todavía. Ya lo voy a hacer en algún momento, pero por ahora no. Bien. Bien, bueno, pasemos a. Pues ya repasamos el sur, repasamos un poco el oeste, pasemos al este, que tiene que ver más con la espiritualidad y la conexión que tienen las casas, creo. Acá diste un ejemplo muy bueno de que tu casa ya venía con una historia. ¿Sentís algo de esa historia que esté reflejada en la vivencia de ustedes como familia? Eh, yo creo que la espiritualidad es un llamado de toda la vida. Ujú. Entonces, el tema es si tocamos los puntos que te despiertan eso, ¿no? O sea, a veces lo haces por elección y a veces sucede por situaciones que te traen reflexiones. Y las casas nosotros vivimos siempre dentro de casas. Entonces, la llave para la espiritualidad en una casa es vivir con más conciencia, es vivir un Ujú. poquito menos apurado, eh, es vivir haciéndote buenas preguntas y entrenando la escucha, ¿no? O sea, cómo vivís habla mucho de vos, tiene esto de que tengas tus espacios donde te sientas refugiado, espacios que te estimulen. Eh, algo que traje, armé el año pasado una especie de guía para que la gente entienda que tiene las herramientas. A veces piensa que si no viene un arquitecto y les pregunta todo, no podría saber cómo quiere vivir. Pasa que el arquitecto a veces no pregunta, te manda. Entonces, para mí, ese desequilibrio no sé si es poderes o energía en el vínculo, hace que las personas se desdibujen. Y entonces, en esta guía, yo les ponía como, bueno, para ver qué es lo que está bien o no con tu casa o qué necesitas cambiar, está lo funcional, está lo estético y está lo energético, lo llamé, ¿no? Y era como todo un tema, porque es el espacio, diferenciar estética de espiritualidad en las casas o de energía. ¿Te gusta o no te gusta? Es estético, ¿no? Resuena con Sí. vos desde una cosa más de historia, es estético. Pero ¿te inspira? ¿Te dan ganas de estar en ese espacio? O sea, si te hago hacer tu casa de vuelta, ¿qué espacio? O sea, te digo, te voy a hacer una casa nueva, Sole, tomá, tengo la plata, todo. ¿Cuál querés replicar? Y en esos puntos son donde están como los puntos energéticos fuertes de una casa que resonaron ahí, que es como lo llevas en tu impronta, ¿no? Entonces, acceder a esa info es donde creo que sería como el este de las casas, ¿no? Sí, sí. Pero sentís que igual más allá de la elección de cada uno, que si a una persona la pones en dos casas diferentes, ¿hay alguna casa que movilice más a una persona que otra? ¿Entendés? Que tenga una conexión más de despertar estos estímulos. Eh, qué buena pregunta. No lo había pensado. Yo creo que nos adaptamos mucho, ¿no? Claro. Nos sobreadaptamos. Sin duda, las casas que tienen contacto con la naturaleza generan como estímulos, ¿no? Como que es mucha información de frecuencia que nos eleva. Eh, te puedo decir que las casas en la montaña, las casas en el mar van a hacer que uno, o sea, pero también depende tanto más de la energía con la que vivís. Ay, sí, O sea, podés totalmente. tener un entorno maravilloso, la casa increíble en la montaña y vivir en una cárcel dentro de tu cabeza. Entonces, es como algo que va de materia a espiritualidad todo junto. Entonces, yo creo que no hay fórmulas y es tan personal como que vos sos Mati, es Sole y tienen su historia y su frecuencia. Por supuesto que también somos uno, ¿no? Entonces, hay vivencias en las que podemos resonar en la vivencia del otro. Por eso la Totalmente. sanación de todas estas cosas es grupal, es colectiva, se trabaja entre muchos y es donde están las respuestas para todos estos temas. Pero es tal cual lo que decís, pues yo pienso, yo me mudé ahora hace 4 meses, vivía en Uruguay, que es donde la conocí a Conci, y me costó muchísimo volver acá. Y yo amaba mi casa de Uruguay, para mí era mi lugar seguro, mi hogar, ¿viste? Cuando estaba enamorada de mi casa,
enamorada, le puse mucho amor para decorarla, para todo. Y cuando me vine a vivir a Argentina estaba con el corazón destruido, literal. Y una amiga me dice, Sole, el hogar sos vos. El hogar no está en Uruguay, es tu persona, vos sos tu propio hogar. Y te juro, me dijo eso y fue como, es verdad. Y es un poco esto que en realidad es tu laburo, ¿no? Porque es como, vos tenés un cliente nuevo y es como ayudarlo a encontrarse a él mismo, que de ahí viene la autenticidad, ¿no? Ujú. Con ser uno fiel a uno mismo y me parece alucinante tu laburo, porque en realidad es como un poco, bueno, sí, yo te puedo ayudar, puedo poner los materiales y todo, pero vos ayudás a encontrar a esa persona, ¿no? Como a descubrir su valor y qué es lo que le gusta. Y en definitiva es eso, nosotros somos nuestro propio hogar. Después lo Sí. demás, ¿no? Es como, pero me parece súper valorable tu laburo, porque es súper integrador y Gracias, a mí me encanta. nunca, de verdad no lo había escuchado y me parece alucinante. No, y es una mirada que integrás otra parte que nadie la evalúa. Pues todos evaluamos el material, el espacio, la distribución, pero no hay una personalización de una casa. Y creo que lo que haces es ponerle un poco de Sí, emoción y trasladar esas imágenes. muchas veces cuando hay, ahí ya podemos hablar más de espiritualidad, más que de energía, cuando hay como enganche con casas anteriores, está bueno traer a referencia qué pasó en esa casa, por qué fue esa construcción, cómo sucedió esa construcción de donde uno le cargó tanto amor, porque el apego no es espiritualidad, No, es ego, ¿no? Entonces, el apego, digamos, en realidad uno se queda enganchado con la historia, pero uno puede tomarse, o sea, animarse a tomar coraje y empezar a entrar a ver qué fue lo que sucedió en ese espacio, qué temas quiero rescatar y traer a mi nuevo hogar, y cómo, nada, qué puedo rescatar de esa vivencia para este nuevo espacio y en realidad después creas hogar donde vos vibres eso que querés traer, ¿no? Ese registro. pero para eso hay que conocerse. No cualquiera, ¿no? Puede, o sea, tenés que conocerte y ver qué herramientas tenés para poder ir Sí, con esa. o la vida te va llevando, ¿no? Como cualquier proceso terapéutico. Cuando vos no te conocés, lo que sucede es que después te pegás un par de golpes y es como que el cuerpo, a mí hay algo que me gusta y es que tendemos al equilibrio. O sea, vos te vas a dormir y el cuerpo se calmó y todas esas herramientas que tiene la mente de decirte, pará, mi naturaleza es el bienestar, es vibrar lindo y ser feliz, ¿no? Estar enroscado y súper mentales. Entonces, para mí, si te mudaste y eso no está resonando en tu casa, puede ser que no te pase nada, pero puede ser que lo puedas resolver y que eso te potencie en resolver más rápido otros temas de tu Ujú, vida, de tu diaria. totalmente. Bueno, cerramos. Y vamos cerrando. Ay, qué divino. La verdad, Sí. el laburo que haces es No impresionante. pones, sí, Y, pones en perspectiva algo que no. Yo creo que mucha gente no lo pone en discusión y está bueno Esa es un poco traerlo. como la visión de vida, ¿no? Que este tema se empiece a hablar y que la gente tome conciencia. O sea, cuanto más lo podamos expandir. Y estoy segura que hay gente resonando en esto y que seguro hay arquitectos que están en la búsqueda de traer estos temas y te acompañar desde un lugar más integral, ¿no? Y la misma gente cuando sepa que eso es una posibilidad también lo va a buscar y lo va a pedir y se van a hacer vivir procesos más saludables. pero me quedo con esto que empezabas diciendo de ser presencia, ¿no? Y conciencia, como vivir con conciencia. Ya a la hora de hacer una casa, digo, de comer, de lo que uno haga, hacerlo con conciencia. Es transversal a nuestro presente, ¿no? A todo a todos los enfoques que veamos que quieren trabajar el bienestar de la gente, es eso. Es como Totalmente. acallar un poquito la mente, hackearle la cosa como utilitaria y Ujú. volver al presente. Así que bueno, Sí. muchas gracias, chicos. Gracias por enseñarnos que Sí, habitar también es sanar, ¿no? Y totalmente. que las paredes también pueden abrazar. Espera, Conci, y tu norte, que sería tu propósito, nos contaste, tenés este proyecto del año que viene. Sí, mi norte es, me estoy animando de a poco, o sea, ahora esto lleva un año de animarme a hablar, porque la primera vez que hablé era como que se me trababa todo.
Estoy escribiendo una formación online y en febrero de este año inicié como con masterclass y demás, enviando mails y convocando gente, que es un tema porque, como ustedes decían, no existía. Entonces está siendo creado y la gente no termina de entender qué recibe a cambio, ¿no? Como, bueno, me anoto a este curso y ¿qué tengo a cambio? El ego, viste, te pide algo material. Y es un intangible. Entonces, el explicar ese intangible es todo el laburo que estoy haciendo ahora de escribir, de generar ejercicios que permita que la persona haga experiencia con todo esto que le voy diciendo y pueda ir como creciendo. Tengo un curso que es más como orientado a que vivas mejor en el presente hoy, que lo estoy escribiendo ahora, y un programa más extenso que va a ser para preparar a la gente que quiere iniciar un proceso de transformación de su casa, que va a ser una obra, que se va a mudar, o no necesariamente es hacer obra, ¿no? Es como Sole, vos que te mudaste, digamos. ¿Qué temas sabés que van a venir eh, y que van a ser desafiantes para que estés preparada? Como un trabajo de preparto, el curso previo a tener un bebé. Bueno, parecido. Así que esa es la idea y hacia ahí va mi norte. Divino. Bueno, un placer, Conci, tenerte, de verdad. Muchísimas gracias, Nos muchísimas queda un gracias. montón de cosas por hablar, así que ya vamos a hacer otro podcast más adelante. Cuando quieran, hacemos o un vivo en Instagram o otro Dale, podcast o lo que quieran. dale, Así me que nada, les encantó. agradezco mucho. Bueno, y gracias a Conci. vos, Conci. Beso Chao, chao. enorme. Adiós. Chao.